de la propiedad de Felanich, conocido por los agentes de la propiedad inmobiliaria porque ya nos ha venido a impartir un par de charlas de la sede. Os va a gustar, seguro. A nosotros nos encanta. Será una buena manera de terminar la jornada, una jornada dura pero intensa, y espero que todos os marchéis satisfechos a la finalización. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Por temas de trabajo no he podido asistir a todas las ponencias, pero evidentemente ya solo con ver la de mi predecesor está claro que el nivel está muy alto y he venido yo, como decía él antes, del 0,75 a bajar la ratio, ¿no? Pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible porque ustedes se lo merecen y además que han tenido la generosidad después de ya de un par de veces y conociendo las cosas que hago, aún así insistir en que viniera otra vez, pues eso todo demuestra que la comisión no sé, pero la gloria la tienen ustedes ganada. Cuando miren su programa, yo ahora mismo no lo tengo delante, pero creo que ponía aspectos prácticos de la nueva ley hipotecaria y sin embargo si ven ustedes la diapositiva pone aspectos prácticos de la ley de contratos de crédito inmobiliario. No, esto es como mi nombre, yo ya tengo preparada la lápida, como soy jumillano, yo desde pequeño estaba acostumbrado a colocar las tarjas, eran los tiempos en que todavía no existía Idealista y Fotocasa y tal, pues igual que ahora la gente mira las casas por internet, pues antes venían al kiosco de mis padres a mirar quién se había muerto, ¿no? Costumbre que yo sigo manteniendo. Yo antes coleccionaba y me quedaba con las tarjas después para guardarlas por los apodos que tenía la gente y también pues porque pensaba, como he constatado a lo largo de mi vida, que no pondrían bien mi nombre en la lápida y por eso ya la tengo encargada, solo me falta poner la fecha de defunción y pone Teófilo Hurtado Navarro. Al final logró como epitafio que pusieran bien su nombre y esto pues bueno también pasa a veces me pasa en las ponencias, como le pasa aquí a mi pobre Kazuki Koyama, que como ven, prendado de la belleza de Kaoru Moriyama, pues le dio, como dicen en mi tierra, una ciconqui, pero al final también él logró que pusieran bien su nombre. Esta broma la puse un poco, no voy a abusar de esto porque luego siempre dicen que me repito como el ajo, pero saben ustedes que de vez en cuando hago videojuegos, pues bueno, este es de uno de Bloody Chronicles. Pero no hemos venido aquí a hablar de los videojuegos que hago, sino de la ley de contratos de crédito inmobiliario o como se conoce por tantas y tantas personas, incluso por las que lo han hecho, lo cual demuestra que nuestros políticos no se leen las normas que votan, lo llaman la ley hipotecaria. Afortunadamente, para todos ustedes, para empezar, la ley hipotecaria sigue vigente. La han reformado en varias ocasiones, desde que salió en 1946, cada reforma normalmente a peor, como suele pasar en estas cosas. Estamos como el banderillero de Belmonte, que llegó a alcalde degenerando. Pero la ley hipotecaria de 1946 sigue vigente y la ley de 5/2019, de 15 de marzo, no solo tiene un nombre distinto, sino que realmente tiene un contenido completamente distinto. La ley hipotecaria, si alguna vez han tenido ustedes curiosidad por leerla, pues es una norma bastante farragosa, muy técnica, ¿no? Que habla fundamentalmente de una cuestión que en otros países, por ejemplo en Alemania, está dentro del Código Civil, pero que aquí por una serie de vicisitudes históricas, guerras carlistas y estas cosas, se tuvo que aprobar la ley hipotecaria 30 o 40 años antes que el Código Civil. Y entonces usted va a Alemania y allí la gente, cuando estudia el BGB, pues los civilistas no tienen ningún problema en ponerse a estudiar todo el tema del derecho hipotecario, allí lo tratan como un derecho civil, como parte del derecho civil, mientras que aquí, por circunstancias históricas, estuvo en una ley aparte, pero regula una cuestión que es puro derecho civil, que son los derechos reales, ¿no? La parte, digamos, procesal del derecho registral, es decir, lo que yo trabajo en mi oficina, es ínfima en la ley hipotecaria.
si acaso en el reglamento hipotecario, que habla más, digamos, de cómo redactar los asientos y este tipo de cosas, pero la ley hipotecaria en todo momento lo que está hablando es del contenido y efectos que tiene para tanto el titular registral como los terceros, es decir, todo el mundo que no es titular registral, cuáles son los efectos de un derecho inscrito y de un derecho no inscrito. Mientras que lo que hace la ley de contratos de crédito inmobiliario es fundamentalmente regular el contrato de préstamo. Con lo cual, realmente, no es que la ley, aunque es verdad que toca algún artículo de la ley hipotecaria, realmente no está derogando, complementando, sustituyendo, como lo quieran ustedes decir, a la ley hipotecaria en ningún aspecto. En todo caso, está modificando el Código Civil que de regular el préstamo, el mutuo o el comodato, como sería el nombre más correcto dependiendo de su objeto, si son cosas fungibles o no fungibles, en el Código Civil, o si está en el ámbito mercantil, que también se regula en el Código de Comercio, pues aquí de lo que se está tratando, digamos, es un poco hacer regular ese contrato de préstamo cuando recae sobre bienes inmuebles, por su objeto, y también, como veremos, por las partes que intervienen, que ahí es donde empieza a patinar ya la ley, Y aquí, por lo que hablaban antes también de las culpas, pues bueno, aquí la culpa me la tengo un poco yo, de lo mal que está hecha la ley, porque uno de los que la redactó fue don Javier Gómez Gallego, que era el presidente del tribunal que me aprobó la oposición, y a lo mejor por castigo divino por aprobarme, pues ha salido la ley como salió. Él la hizo bastante bien, lo que era el borrador que luego presenta a través de la Comisión General de la Codificación, pero vienen los políticos, luego hablaremos de cómo han intervenido en algunas enmiendas que el resultado ha sido aterrador, el caballo de Atila, al que hablaba también antes el señor. Pues esto es así, no pasa en esta ley solo, por desgracia, pasa en todas. Yo iba a hablarles aquí de algunas cosas, no por tema teórico, que digamos esa es la parte de la que me he referido ahora, al fin y al cabo esto es una exposición de aspectos prácticos, porque ni tiene sentido que en unas jornadas que se han hecho, evidentemente, siempre pensando en cómo tienen ustedes que responder a los problemas que les plantea el día a día en la oficina, que yo me pongo aquí a disertar del corpus juris civilis. Pero, por ejemplo, en el ámbito de aplicación temporal lo tengo que hablar porque tarde o temprano este es un problema al que les va a afectar a ustedes por la clientela que han tenido a lo largo de estos años y la que puedan tener a partir de ahora. Esto normalmente en la mayoría de las leyes no plantea mayor problema, es simplemente ver el día de la fecha de entrada en vigor y punto. Pero aquí me he querido detener un poco en ello porque si bien la ley efectivamente es irretroactiva, lo cual generó en su momento bastantes problemas mientras estaba tramitando parlamentariamente, porque entre medias ya saben que salieron, aparte de todas estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al final es lo que ha motivado el que existiera esta ley, porque fue una ley que se aprobó fundamentalmente para evitar sanciones económicas al Reino de España, no es otra cosa. Esta ley no soluciona, por desgracia, el problema del crédito inmobiliario en España, no tenía ese objetivo. Y si lo tenía, lo ha conseguido de la peor manera posible. Pero bueno, esa ya es opinión personal que ustedes decidirán si viene o no respaldada por los hechos, con las cosas que yo les voy a decir y lo que vean ustedes el día a día en su oficina. Norma irretroactiva, pero, y el pero es el gran problema, porque esto también saben ustedes que el Tribunal Supremo se metió por en medio y primero dijo que si pagaban los bancos, luego que si no pagaban los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa idea del sí pero no, está también contagiada la Ley 5/2019 en una materia tan importante como es a qué contratos se aplica. Porque yo, y supongo que ustedes también, tuve en los 3-4 meses antes de que entrara en vigor un incremento en las inscripciones, supongo que ustedes también tendrían un incremento en las ventas, pero no tanto porque hubiera reflotado la economía, en el sector inmobiliario al menos,
cuanto por el hecho de que existía un pánico, ¿no? Y empleo esta palabra con toda la intención, porque me estoy refiriendo, como es lógico, al dios Pan, ¿no? Por los efectos que pudiera tener esta ley y las restricciones que pudiera tener en cuanto a la regulación de la hipoteca. Porque se aplica a las hipotecas que se hayan hecho después de su entrada en vigor, pero también a las anteriores cuando haya habido novación o subrogación de hipoteca. Con lo cual, muchos de las viviendas que pusieron ustedes en su día en el mercado con la ley antigua, el día de mañana, cuando se produzca una novación que a lo mejor no tiene nada que ver con los temas que trata la ley, que ese es el problema, porque si a mí me dijeran que modifican, por ejemplo, los intereses de demora, pues tendría sentido que yo ahora, cuando me trajeran la novación de hipoteca, les dijera, vale, voy a ver en los nuevos intereses de demora si tú te ajustas a lo que dice la Ley 5/2019, pero no es eso lo que dice la Ley 5/2019. La Ley 5/2019 dice que como usted le toque una coma al préstamo hipotecario que hizo hace 20 años, en algo que no tenga absolutamente nada que ver con su ámbito de aplicación, usted va a tener que ajustarse no solo, digamos, a lo que yo he hecho toda la vida, que es mirarme la hipoteca que me venía, la escritura, y ver lo que yo podía inscribir y lo que no, sino también tener que meterle todas estas cosas de del comprobar cómo se ha hecho la negociación previa, la información al consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a crear un problema y gordo. Y en el caso de la subrogación más todavía, porque en la novación ahí la gente va al banco, no puede pagar y entonces le dice, oye, vamos a renegociar los plazos, etcétera, etcétera, pero en la subrogación ahí es distinto. Ahí van a su agencia, ven una casa preciosa, un piso estupendo, allí en el Paseo Marítimo, tiene hipoteca, pero pueden pagarla. Y si lo que hacen es cancelar la hipoteca y pedir otra a continuación, o si no la necesitan, directamente ya con sus fondos propios, asumen el coste, no va a haber problema. Pero si lo que hacen es comparecer ante el notario y decir que se subrogan en el préstamo, primero estaremos ante un problema que yo conozco, porque ya hace unos años por aquí hubo una estafa, bueno, de las muchas que ha habido, evidentemente, pero eso en la que incluso picó un notario, por cierto. Y era por un tema precisamente de subrogación. Ellos decían que hacían subrogación de hipoteca y yo les decía, no, no están haciendo subrogación de hipoteca, es una asunción de deuda como un castillo. En la ley, en el Código Civil, hay una diferencia enorme entre, y eso tiene trascendencia a su vez en la ley hipotecaria, asumir la deuda y subrogarse en la hipoteca. Es decir, yo, porque me caiga muy bien una persona, le digo, voy a pagar tu deuda, eso no significa, primero, que la vaya a pagar, y segundo y más importante, y de esto la gente se olvida mucho y está en la raíz de que no hayamos entendido en todos estos años, cada vez que salía un experto a hablar de la dación en pago, que el Código Civil claro que regulaba desde 1889 la dación en pago, no había ninguna laguna legal. Vamos, la regulaba desde el fuero juzgo en realidad, y copiando en esto de hecho a los romanos. La dación en pago, en el Código Civil, está regulada en los artículos que dicen que el acreedor no podrá ser compelido a aceptar el pago parcial de la deuda, ni a que se le entregue cosa distinta de la debida. Es decir, con el consentimiento del acreedor se produce la dación en pago. La dación en pago forzosa es lo que han estado queriendo meter estos años, que son dos cosas muy distintas.
Y a lo mejor en bienes fungibles, como es el dinero, puede tener sentido. Porque a mí, en principio, pues hacemos como decía el emperador Caracalla, ¿no? Cuando empezó a cobrar el impuesto por las letrinas. Pecunia non olet, el dinero no huele. A usted le da igual si los 50, o sea, lo que ustedes cobren de comisión, se los paga Pedro o se los paga Paco. Pero en bienes no fungibles, como es una casa, por ejemplo, no da igual que esté en el barrio de Salamanca que esté en Canillejas. Por muy bonita que sea la casa, hay una serie de cosas infungibles que cambian mucho de un bien a otro. En la subrogación de hipoteca se hace con el consentimiento del acreedor hipotecario. Porque al acreedor hipotecario, normalmente el banco, pero puede ser un particular, y ahora hablaremos también de qué pasa cuando los acreedores hipotecarios sean particulares, que tiene mucha importancia y más en zonas como esta, no le da igual el que el nuevo deudor sea, como decían los romanos, Ticio o sea Cayo. Yo, si tengo una hipoteca, por ejemplo, y el deudor es Amancio Ortega, y llego yo, que soy muy buena persona y en agradecimiento a las máquinas estas que pone para los tratamientos de diálisis y tal, le digo, don Amancio, no se preocupe, yo le voy a pagar la hipoteca. Pues a lo mejor Ana Patricia Botín o con quien tenga la hipoteca, me dirá, me parece muy bien, pero tú no eres ni la millonésima parte de solvente que Amancio Ortega. No se puede obligar al acreedor a aceptar el cambio de deudor, más que en un supuesto que salió en el año 94 de la ley de subrogación de préstamos hipotecarios. Pero claro, ahí hay una cuestión, ahí tú tienes que cumplir, digamos, esto del ISO 9660, ¿no? Esto del procedimiento que requiere, entre otras cosas, que tú te pongas en contacto con el acreedor, le digas las condiciones del nuevo banco, le des el plazo para que él te iguale o mejore la oferta, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado todos estos años? Y se va a seguir haciendo por inercia hasta que lleguen los tribunales y nos den un susto con el tema de la regulación. Pues que la gente va a venir a sus oficinas, va a ver una casa preciosa, ustedes les van a decir, porque han hecho su trabajo, han pedido una nota simple al registro, han visto que tiene una hipoteca y dicen, nada, no pasa nada, yo me hago cargo del préstamo. Y si el del banco va a la firma, volvemos a lo que hablábamos antes, de que hay gente, hay APIs que no van a la firma de la escritura, pues también en estos casos, cuando hay la venta de una finca hipotecada, hay bancos que no van, entre otras cosas porque no están obligados a ir, ni tienen por qué, porque la hipoteca, según el artículo 104 de la hipotecaria, sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone para el cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. Solo me sé ese artículo de la ley hipotecaria, no se vayan ustedes a pensar. En principio, el banco va a tener su garantía exactamente igual, esté a nombre de Ticio la casa o esté a nombre de Cayo. Ahí está la fuerza de la hipoteca y esa es su garantía. Por eso funciona. Es superior incluso a la responsabilidad patrimonial universal del Código Civil en el 1911, porque esa en teoría grava todos los bienes, pero hacer el alzamiento de bienes es muy fácil. En cambio aquí, como solo existen las hipotecas que están inscritas, funcionan así. Luego, si hay subrogación, si va el acreedor hipotecario y dice, además de comprar la casa y de asumir el cumplimiento, porque evidentemente si el deudor no paga, usted se va a quedar con la casa, pero usted no tiene por qué pagar la deuda. Si además dice, no, yo quiero pagar, y el banco dice, sí, me parece muy bien, a partir de ese momento no habría problema. Pero ¿qué pasa si solo hacen asunción de deuda? Si solo dice ante notario, yo me subrogo en la hipoteca, voy a pagar el préstamo. Aquí, en este caso, ¿se aplican todas las cosas que dice la Ley 5/2019 o no? Pues esto no está resuelto. Y vamos a tener problemas así en los tribunales
para determinar qué ley se rige. Porque si hay subrogación de hipoteca de verdad, por ejemplo, a su comprador, una de las primeras cosas que le tendrían que decir en ese caso es que tendría que ir 10 días antes a la notaría, que le hagan allí el acta esta donde le hacen la información previa, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que si hay asunción de deuda, en teoría eso no es necesario. Pero pónganse ustedes luego a batallar ante los tribunales con eso. Y que les echen ustedes la culpa de decir, ¿y por qué no me avisaste de esto? Porque cuando las cosas van bien, nadie se acuerda. Pero cuando hay algún problema, todos estamos buscando a quién echarle la culpa. El depósito en el registro de condiciones generales de la contratación. Una de las cosas con las que hemos tenido más que batallar, y al final también, por no se sabe qué oscuros intereses, si se sabe. El registro de condiciones generales de la contratación es una cosa que lleva existiendo muchos años. La idea es una cosa que está funcionando prácticamente desde que salió la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, surgió después, pero ya en ese momento ya se dieron cuenta de que no se iba nunca a poder ofrecer una protección adecuada si no se sabía, es decir, si estábamos repitiendo constantemente, ¿no?, pleitos en materia de consumidores por determinadas cláusulas. Y esto se metió, ¿no?, dentro del registro mercantil central, ahora actualmente en el registro de bienes muebles central porque se dividió hace un par de años. La ley establece que es obligatorio, ¿no?, el depósito previo para todos los contratos que estén sujetos a la Ley 5/2019. El segundo punto es importantísimo y es lo que nos va a llevar a nosotros, los registradores, de cabeza estos años, porque el depósito no excluye la calificación de defectos al inscribir la hipoteca. Me explico. Ustedes, me imagino, que sus despachos los tienen como sociedad limitada, el 99% de los casos. Bueno, pues el 1% nada más, todo comunidad de bienes. Algo más, pero la mayoría somos autónomos. Vale. ¿No? Bueno, 50-50. vale, pero seguro que, ¿no?, aunque no todos, aunque sea la mitad o aunque sea una parte pequeña, pero hay gente que, si no ustedes, conocen a alguien seguro, aunque sean sus clientes, que tienen una sociedad limitada y que todos los años tienen que hacer el depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil. El reglamento del registro mercantil, ¿no?, dice clarísimamente depósito de las cuentas anuales porque, y esta es una cosa de la que puedo hablar con cierta autoridad porque durante 7 años fui registrador mercantil en Cáceres, al revés de lo que yo hago como registrador mercantil en el resto de los casos, en que califico lo que voy a inscribir, en el depósito de las cuentas anuales lo que yo hago es comprobar que los documentos que me presentan son los que tienen que presentarme según la ley, que van firmados por los administradores con el cargo vigente, que tengo depositadas las cuentas de los años anteriores para que no esté cerrado el registro, pero yo no me meto a ver si esas cuentas están bien hechas o mal hechas. No es como cuando a mí me presentan el nombramiento de un administrador de una sociedad, que yo tengo que comprobar si la Junta está bien convocada, si se han adoptado las mayorías legales establecidas, si, en fin, todas las cosas que según la ley de sociedades de capital yo tengo que calificar. Esas cuentas depositadas el día de mañana, y esta es otra cosa que también como registrador mercantil me he pasado años haciendo, inmediatamente las personas que me pidan una certificación de esas cuentas verán si les cuadran o no y me pedirán que nombre yo un auditor de cuentas independiente del listado que me pasa todos los años, el Colegio de Auditores, para que precisamente veamos si en caso de controversia las cuentas se hicieron bien o mal. Pues con esto pasa exactamente igual. El registro de condiciones generales de la contratación tiene que meter todas los modelos de contrato que hagan el BBV, el Santander, el Iberbank, pero lo único que hace es ponerlos a disposición del público. Yo tengo luego, cuando voy a calificar la hipoteca que me traen, ¿no?, ver si está depositada, y ahora entenderán por qué,
¿no? Y a renglón seguido ver las cláusulas que pone si son o no válidas, que es en lo que no se mete el registro de condiciones generales. ¿Por qué decía esto de que ahora verán por qué lo digo? Por el tercer punto, que es terrible, el de la instrucción de la Dirección General que salió este verano. Había salido la ley con bastante dificultad, a pesar de que en realidad se aprobó por unanimidad. Bueno, Podemos se abstuvo, pero por un tema ahí de en fin, por la tirantez que había política en ese momento, si no hubieran votado a favor también. Dice claramente la ley, no me lo estoy inventando, puedo sacarme el artículo, lo tengo aquí en PDF del BOE en el móvil, pero vamos, lo pueden ver ustedes también, no me lo estoy inventando, ¿no? Dice clarísimamente la ley que todas sus normas son imperativas, ¿no? Lo repite machaconamente además en cada uno de los artículos, es decir, no le basta con, ya en el primer artículo, decir que contra sus disposiciones no cabrá pacto en contrario, ¿no? Pues como somos muy cortos, ¿no?, lo pone expresamente en cada uno de los artículos, hablar de los intereses de demora, de las cláusulas de vencimiento anticipado, de patatín patatán. Pues una de las cosas que ponía, ¿eh?, es que se depositaran obligatoriamente las condiciones en el registro general de condiciones generales de la contratación. Llega a la Dirección General de los Registros y el Notariado, que, si no lo saben ustedes, se lo digo yo, está en Madrid, en la calle Jacinto Benavente, que, como saben ustedes, le dieron el premio Nobel por una obra que se llamaba Los intereses creados. Y como decía Quevedo en el Buscón, no hay más que decir para el que sepa el refrán. Dijo la Dirección General de los Registros y el Notariado, yo de esto hablo con cierta libertad porque también estoy en la Dirección General de los Registros y el Notariado, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy allí como cuando mandan a Rambo allí a rescatar a los prisioneros del Vietnam, extraoficialmente, ¿no? De vez en cuando me llaman y me dicen, ya les digo, porque estuve 7 años en mercantil, en bienes muebles y todas estas cosas, cuando tienen algún caso de esos, me dicen, oye, Teófilo, tú que estuviste por allí en Cáceres, en el mercantil, a ver si sabes esto que nos han traído. Digo, bueno, venga, voy. Dijeron que, bueno, que si el contrato, lo que nos viniera en la escritura tenía cláusulas que no se ajustaban al modelo depositado en el registro de condiciones generales de la contratación, que había que admitirlas como condiciones particulares. O sea, ni un mes después de que entrara en vigor la ley, ya estaba por ahí malmetiendo la administración para saltarse normas imperativas de protección de consumidores a la torera. Esto es España. Con estos bueyes hay que arar. ¿Cómo vamos a salvar esto? Porque claro, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, que no nos vamos a poner a leerla entera, pero bueno, ustedes de vez en cuando, me imagino que también en los contratos que tengan que dar a sus clientes y todas estas cosas tendrán que meter ahí en letra pequeña alguna por algún sitio diciendo, de acuerdo con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, tal. Las condiciones son particulares o generales no por el nombre que se les dé, lo son por su naturaleza, si son un contrato de adhesión o no son un contrato de adhesión, y eso tiene mucha importancia. También se ha hablado antes del tema precisamente de la relación que uno podía tener con su cliente en cuanto a la exclusividad y todo ese tipo de cosas. Y el hecho, que también lo dice expresamente la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, de que una cláusula se haya negociado individualmente, no impedirá que se califique el contrato como de adhesión. Es decir, la instrucción de la Dirección General básicamente nos está diciendo que prevariquemos. ¿Cómo podemos salvar esto? Bueno, si ellos quieren que las cláusulas no depositadas, porque los bancos no quieren bajo ningún concepto depositar en el registro de condiciones generales de la contratación los modelos de contrato que han hecho, por algo será. Y me dice la Dirección General, con la que yo tengo sumisión jerárquica, yo todavía soy de esos españoles antiguos que cuando termina una instancia, cuando le mando el listado de los asientos que he hecho durante el semestre, pongo Dios guarde a vuestra ilustrísima muchos años. Es en serio, no se crean ustedes que... Pues yo hago como hago siempre en estas cosas, tirar por la calle de en medio. Y estoy mandando al Ministerio de Justicia directamente, no a través de la Dirección General, porque me puentearían, pero diciéndoles lo que dice la ley, que en caso de incumplimiento de la obligación de depositar,
como se podrán imponer sanciones económicas que, si ustedes han leído la ley, son bastante cuantiosas, ¿no? Estamos hablando de los mismos millones que se ponen, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, este tipo de cosas, a aquellas entidades que han incumplido el deber de depósito. O sea, que al final va a ser mejor que se espabilen un poco y empiecen a depositar, no vaya a ser que dentro de unos meses les empiecen a poner multas y gordas. Pero bueno. El ámbito de aplicación subjetivo, aquí vamos a distinguir evidentemente en el contrato de préstamo entre prestamistas y prestatarios. La ley cometió aquí una barbaridad, porque la ley se aplica cuando los prestamistas son entidades financieras o establecimientos financieros de crédito, ¿no? Esto del Santander Consumer, BBVA Renting, todas estas cosas, ¿no? Intermediadores, que esto viene una definición farragosísima en la ley. Esta ley está copiada del mundo anglosajón. Ustedes han visto seguro cuando han tenido que contratar, porque aquí hay mucho extranjero, cuando les ha venido algún contrato de estos de algún cliente extranjero, que viene lleno de definitions and terms. Entonces vienen 15 o 20 páginas diciendo: el comprador será esto, el vendedor será lo otro, el precio será esto. Pues esta ley copia eso, y por eso es una de las razones por las que está muy mal hecha, porque no es la función de la ley hacer esas cosas. Pero el tema es que en todos estos casos se habla de que sea el prestamista, para que se aplique la ley, un profesional y que se dedique habitualmente a la concesión de préstamos en el mercado inmobiliario. Con lo cual nos encontramos con la mágica situación de que no se aplica a los préstamos de los usureros. Y esto no es ninguna tontería, porque yo, en Felanitx, pero me imagino que en todos los sitios de España, porque en los otros registros donde he ejercido me ha pasado exactamente igual, siempre en el pueblo de turno hay un señor que se dedica a prestar con interés usurario, ¿no?, cuando el banco ya no le da al cliente. Y si esta ley tiene, porque lo tiene desgraciadamente, y no me lo estoy inventando, ya han salido estadísticas oficiales del Banco de España y estas cosas, el efecto de contraer el crédito, y más que se va a contraer, lo último que tenemos que hacer es aplicar un criterio distinto en función no del sujeto pasivo, sino del sujeto activo en el contrato para la protección del consumidor. Porque hasta 2019, cuando a mí me venía una hipoteca, me daba igual que el préstamo lo estuviera dando el BBV, Santander, lo que ustedes quieran, que si lo daba Perico, el de los palotes, el dinero. Yo le aplicaba con el mismo rigor la ley hipotecaria. Y todas las cláusulas que yo le tenía que denegar o suspender, se las denegaba exactamente igual. De hecho, he tenido hace poco un caso fascinante de blanqueo de capitales, que surgió precisamente porque no presentaron una de las compraventas que hicieron en el registro por el tema de ahorrarse el impuesto de transmisiones patrimoniales. Porque el 254 de la ley hipotecaria requiere, entre otras cosas, para que yo pueda inscribir, archivar la carta de pago del impuesto. Y esto, pues aquí hicieron una venta extraña en que venía el apoderado, pero que en realidad el apoderado era quien realmente adquiría para sí, todas estas cosas. No inscribieron la venta. Y precisamente por no liquidar el impuesto fue por lo que saltó la liebre. Se lo tienen bien merecido, porque yo no sé ahora mismo, no les voy a decir ahora las valoraciones y tal, yo no soy TINSA, pero si ahora han tenido que pagar 1 millón de veces más de lo que valía la finca, por lo que les ha salido entre responsabilidad penal, más las costas del procedimiento, más la indemnización civil, ¿no?, pues se lo tienen bien merecido, ¿qué quieren que les diga? Pues bien,
ese tipo de cosas ahora, gracias al empeño, por un lado, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por supuesto todo lo compra en efectivo, todos los magistrados que están allí. Les aseguro que esta gente no son muertos de hambre. Y gracias al empeño también del legislador español, por el muy comprensible estímulo de evitar multas, han logrado que el sujeto que a lo mejor iba a estar más desfavorecido, que es el que ya tiene cerradas las puertas del crédito convencional, tiene que acudir al usurero, ahora, a medida que se vaya encareciendo y se vaya complicando más la concesión del crédito, no solo vamos a reflotar el mercado del usurero, sino que encima vamos a desproteger a esta persona, porque no le vamos a aplicar todas esas cosas maravillosas que vienen en la ley, de que tenga usted que informarle con 10 días de antelación de todas las posibilidades, que pueda desistir libremente del contrato, que los intereses sean tal, en fin, todas estas garantías que vienen en la ley, ¿no? Pero que por estos pequeños descuidos que a veces pasan y que meten las comisiones de economía y estas cosas en el Congreso, ¿no? Pues luego se nos queda un churro. Y evidentemente tenemos por el otro lado la parte prestataria. La ley se hizo para regular la protección, curiosamente, esto lo dice la exposición de motivos, a las personas físicas, no a los consumidores, lo cual va en contra, en teoría, de toda la doctrina que viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, también es verdad que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es nula de pleno derecho por una sencilla razón, porque va en contra de los propios tratados y reglamentos de la Unión Europea. Yo esto lo estudiaba en la carrera, que una de las cosas que había en el Tratado de Reconocimiento de Ejecución de Resoluciones en materia civil y mercantil, hoy ya reglamento de la Unión Europea, con lo cual de aplicación directa en todos los países sin necesidad de transposición, es precisamente que una de las materias que quedan fuera son los derechos reales sobre bienes inmuebles. Bueno, pues no ha habido nadie, ni un solo abogado de España, defendiendo todos estos casos allí ante Estrasburgo, que se haya molestado en leerse ese artículo. Lo digo porque esto sale de sus impuestos, ¿eh? Consumidores, como ustedes bien saben, no es lo mismo que persona física. Entre otras cosas, porque también hay consumidores personas jurídicas. Esto lo ha declarado ya el Tribunal Supremo clarísimamente, ¿no? Evidentemente, una sociedad no tiene por qué, cuando está contratando en un ámbito sobre el que existe, como se decía antes y muy bien, una asimetría informativa tan enorme como el mercado inmobiliario, si Saneamientos Pérez SL se va a comprar un local, pues yo creo que se le debería aplicar exactamente la misma protección, ni más ni menos, la misma, que si se lo compra Pepe Pérez. Pues eso lo hemos roto también. Pero es que es peor, porque la ley, en todo ese mare magnum de definiciones de las partes que son y tal, unas cosas que se mete precisamente en este tema, que seguro que han oído ustedes porque se le ha dado mucho bombo de la información previa y tal y todo esto. Yo no sé, a lo mejor el día que yo firmé mi hipoteca, cuando compré la casa hace años, a la notaría, no sé, todo lo que me estaba, o sea, el notario cuando me estaba hablando, a lo mejor me estaba contando su vida, en vez de decirme el tipo de interés es este, tiene usted tanto plazo y tal, aparentemente no me informó en absoluto, ¿no? Y eso que yo ya lo hice en la época de la expresión manuscrita, esto que hay que ponerse allí a decir, yo, Teófilo Hurtado, eso lo tengo yo en fotocopia ahí en la escritura de mi hipoteca, doy fe de que me han informado suficientemente tal y esto. Bueno, pues aparentemente con eso no era suficiente, había todavía que meter más lo otro. Y una de las cosas que se metió es para los fiadores. Está muy bien, y por eso cuando antes me han citado he levantado la mano. Está muy bien que se meta en el tema de la fianza, porque el tema de los avales ha sido catastrófico y uno de los grandes problemas que ha tenido efectivamente la crisis inmobiliaria en España. No ha venido tanto por el tema de lo que la gente pagara o dejara de pagar, como de lo que luego venían los fiadores o avalistas que se quedaban sin esto o sin lo otro. Yo
y no porque sea yo, sino porque es lo que se ha hecho durante 150 años, desde que entró la ley hipotecaria de 1861, que como todos ustedes saben hizo Franco. Esto yo lo he oído en la tele, ahí cuando se juntan 6 o 7 tertulianos, politólogos y tal, dicen estas cosas. Nunca he inscrito las cláusulas relativas a las fianzas y avales porque tienen un carácter meramente personal. Serán válidas y eficaces, no lo discuto, pero no son un derecho real inscribible. Bueno, pues ahora tenemos ahí, vamos, lo digo porque ayer estuve en el Colegio de Registradores discutiendo con varios compañeros que llevan el Centro de Estudios Registrales, porque me gusta venir preparado a estas cosas. Yo sé que luego parece que solo pongo los monigotes y tal, pero por respeto a ustedes, evidentemente, que se merecen lo mejor, yo trato de prepararme las charlas. Pues les dije, ¿y con esto de los fiadores qué hacemos? Porque la ley dice en teoría, y ya les digo, norma imperativa, no cabe pacto en contrario, será nulo de pleno derecho el préstamo que no cumpla con todas estas cosas. Tienen que venir los fiadores también a que se les dé toda esa información. Si es una cosa que yo no califico porque no inscribo, ¿tengo que meterme a calificarlo por esto? Me explico. Es como si dijera que yo me tengo que poner a controlar si el notario, cuando ha ido a la notaría a firmar ese día, se ha saltado un semáforo. Yo no controlo las normas de tráfico. A lo mejor el tío es un conductor suicida y un peligro público y tendría que expulsarlo el Consejo General del Notariado, ¿no?, por ir como un loco por la carretera para llegar a la notaría a tiempo. Pero eso es una cosa que excede de mi calificación, ¿no? Pues esto en teoría excede de mi calificación y sin embargo voy a tener líos de aquí a unos años, ¿no?, por el tema precisamente de la fianza. Y no hay que tomárselo a broma porque, por desgracia, estamos en una zona donde hay muchos extranjeros y ya sé por Radio Macuto, ¿no?, que los extranjeros, el señor que vive en Berlín o lo que sea, ¿no?, que viene aquí una vez al año y que ha contratado pues esto a través del cliente, o sea, del representante de turno, pues que no le hacen la información previa. Esta es una de las razones por las que se metieron oscuros intereses, volvemos a lo mismo, en la ley, que a pesar de que lo decía clarísimamente el proyecto, pues en el último momento, con una de esas enmiendas transaccionales maravillosas que jalonan nuestra democracia desde hace 40 años de desastres, todas las leyes las estropean las enmiendas transaccionales, es terrible, ¿no? Además siempre con algún sujeto del partido minoritario de turno, tal, pumba. A cambio de que me des el AVE, tienes que meter esto. Es así, siempre. Metieron el que, del acta que tienen que hacer estos señores, el notario, diciendo que han cumplido todas estas cosas, se decía clarísimamente que yo la tenía que pedir y luego quitaron eso de que yo la tenía que pedir. Es decir, la tienen que hacer, y por supuesto la tienen que cobrar, pero yo no la puedo pedir. Claro, si yo la pudiera pedir, ya no pasaría esto que yo les estoy diciendo, de que no se haga, de que en algún sitio no, evidentemente no en todos. Yo, gracias a Dios, los notarios que conozco son gente formal, la mayoría, pero siempre hay alguna oveja negra, como la hay en mi profesión, como la hay en la suya y como la hay en todos. Si tienen que hacer el acta, la falsedad en documento público ya no la comete el particular, la comete el notario. A mí una vez un notario me llamó, esto cuando estaba yo en Logrosana, allí por Extremadura, le dije que no había metido, me faltaba el acta de presencia cuando había ido a hacer un exceso de cabida, que tenía que ser un acta de presencia, es decir, que tenía que ir el notario a levantar acta, como se dice. Y me dijo, no voy a decir quién es, pero me lo dijo. Dice, es que no he ido, ¿te da igual si pongo que he ido? Y yo le dije, hombre, si a ti te da igual que pasar el resto de tu vida en la cárcel, a tus hijos tampoco les importa, pues bueno. Total, que tuvo que ir, naturalmente. Claro, es que, en fin. Personas jurídicas que no quedan protegidas, mi pobre hay. Esta también es de un videojuego de Quantum Suicide. Yo otra cosa no, o sea, de derecho no sé, pero hacer estas cosas ya ven ustedes que las hago bastante bien. La información previa, claro,
Una de las cosas, ya hemos hablado de esto bastante, pero una de las cosas que dice la ley es lo de el representante del prestatario a estos efectos. Pongamos que no lo que yo les he dicho, que se salten la ley a la torera. Pongamos que la cumplen. ¿Eh? Porque una de las cosas que increíblemente dice la ley es que, aparte de que usted pueda ir a la notaría a firmar a través de un apoderado, le puedan hacer la información previa a través de un apoderado. Y esto al prestatario, al hipotecante no deudor y al avalista, lo que estábamos hablando antes. Es decir, que yo venga un señor y ese señor, que a lo mejor le informan muy bien al señor, pero al que no han informado a lo mejor también, es al abuelo del que va a comprar la casa, que lo han puesto de avalista. Bueno, pues esto viene en una ley que en teoría es de protección de los consumidores. ¿Se puede hacer esto? ¿Con el Código Civil en la mano? No. ¿Por qué? Porque la representación, los poderes, también se han discutido ustedes precisamente de si eran representantes, si eran mediadores y tal. La representación es siempre para llevar a cabo negocios jurídicos. Me explico. Ustedes habrán visto en las películas antiguas que a veces, yo me acuerdo de una de John Wayne, la gente se casaba por poderes. Era un señor que estaba en África, ¿no? Y entonces, como no podía venir a casarse a Inglaterra cuando estaban allí con el imperio colonial, pues mandaba a otro señor en su nombre, que era su mejor amigo, y siempre se enamoraba de la chica con la que se casaba. Evidentemente, hombre, es que sí, en fin, era Catherine Hepburn y estas cosas, pues claro, son cosas que pasan. Yo lo entiendo, la carne es débil. El matrimonio por poderes sigue existiendo, ya no se hace porque ahora, gracias a Dios, las comunicaciones son mucho mejores, mientras nos deje Greta Thunberg, por supuesto, que ya al paso que vamos nos va a dejar aquí aislados en la isla, nunca mejor dicho. Pero se sigue uno pudiendo casar por poderes, porque el matrimonio, aunque no es un negocio jurídico, es un acto jurídico, también se puede dar poder para actos jurídicos. La diferencia es que en un caso los efectos vienen predeterminados por la ley y en el otro son los que acuerden las partes. Yo puedo darle poder a usted para casarme con la chica esta que he puesto antes. Evidentemente es un holograma, pero bueno, ya nos falta poco. Ya Google ya ha creado el ordenador cuántico, ya estamos cerca. Lo que no puedo dar poder nunca es para estar soltero si yo estoy casado. ¿Por qué? Porque el estado civil es un hecho jurídico. Es decir, un fenómeno tanto presente en la naturaleza como puramente en las leyes, lo mismo me da, al que la ley reconoce unos efectos jurídicos que están al margen de la voluntad de las partes. Es decir, para casarme, yo puedo hacerlo personalmente por medio de representante, pero si yo no soy, iba a decir mayor de edad, pero a partir de los 14 años uno ya se puede casar. Si yo no estoy soltero, tengo una norma en el Código Civil que me dice que el impedimento de vínculo, me dice que yo no me puedo casar hasta que se disuelva el matrimonio. Luego ese segundo matrimonio no sería válido hasta que yo se muriera mi mujer, se divorciara, lo que sea. Con lo cual, para el negocio jurídico, es decir, para pedir el préstamo, yo no veo problema, evidentemente, porque no lo ha habido nunca y se hacen todos los días en todo el mundo así, incluyendo España, por supuesto, la hipoteca viniendo un señor en representación del prestatario, del hipotecante no deudor, de los fiadores, lo que sea. Pero para darle la información, hombre, yo creo que si las gafas estas de realidad virtual maravillosa, aquí para ver las gafas, me las pongo yo o se las pone usted, la casa se ve igual, pero no la vemos los dos. Bueno, pues esto que es de cajón, es una de las barbaridades que viene en esta ley, que en teoría es de protección, ya les digo, de los consumidores, aunque luego expresamente dice, incluso en su exposición de motivos, es para, ya les digo, que tiene una técnica legislativa aberrante, a través de todas esas enmiendas que se han ido haciendo. Recuerden ustedes que tardó un montón en aprobarse. Estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas. De hecho, se empezó a hacer con Rajoy y la aprobó Pedro Sánchez. Intereses de demora. Esta es una de las cosas a las que se les ha dado unas vueltas impresionantes.
Al final se metió, ¿no?, el tema de que fuera el ordinario incrementado en 3 puntos. Y yo les he puesto aquí una pregunta que ustedes pensarán que es retórica, pero que yo la he tenido encima de la mesa. Me ha venido una escritura en que el interés de demora era el ordinario incrementado en 2 puntos. Volvemos a lo que yo les he dicho antes, de que si es una ley, norma imperativa contra la que no se admitirá pacto en contrario. Lo dice el artículo 1, pero es que lo dicen los artículos 24 y 25, que regulan los intereses de demora y el vencimiento anticipado expresamente al final. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hago una cosa que es contraria a una ley normal, ¿no?, que no es una norma imperativa, se puede integrar el contenido del contrato de la otra manera. Cuando es contraria a una norma imperativa, entonces no, es nulo de pleno derecho y entonces no tiene ningún contenido, que es por todo el follón que se viene arrastrando. De hecho, ahora están con lo de la cláusula IRPH de tal. Una norma que en teoría tendría que ser de protección de los consumidores, lo que diría es: el interés de demora no podrá ser superior al ordinario en 3 puntos, incrementado en 3 puntos. Una norma hecha con los pies, lo que dice es que el interés de demora será el ordinario incrementado en 3 puntos. De manera que cuando me viene a mí esa escritura de hipoteca y yo tengo interés de demora incrementado en 2 puntos, a lo mejor, entre otras cosas, por la labor de mediación que han hecho ustedes y les han recomendado un buen banco que le dicen: mira, te lo voy a poner más barato de lo que dice la ley. Como es una norma imperativa y además lo dice clarísimo la ley, dice: no se admitirá ningún pacto en contrario, y ningún pacto en contrario es ninguno, ni siquiera en favor del prestatario. Así es que pónganse ustedes, si llevan, ya digo, labor de comisionista o lo que sea tal, allá a pelearse con el banco para conseguirle un buen préstamo a su cliente, porque encima les vamos a tener que decir que no se puede hacer. Ya ven ustedes lo bien que nos están protegiendo. Vencimiento anticipado, 3/4 de lo mismo. Esta también fue una de las obsesiones y además de manera, yo creo, completamente absurda. Porque yo cuando empecé en 2006, todavía la ley hipotecaria tenía una parecido con lo que era la ley hipotecaria tradicional, pero en 2007 se metió una reforma, creo que por mi culpa también, porque yo es que me llevaba muy mal con o sea, yo tengo muy mala fama, yo me llamaban apóstol de la sobrecalificación, y me lo decían como un insulto, se creían que era un insulto, yo me lo llevo eso como una medalla. Precisamente porque cada vez que me intentaban poner alguna de estas barbaridades, yo decía que no. Entonces modificaron en una de las yo creo que es la peor modificación que se ha hecho en toda la historia de la legislación española, no tanto por el contenido, que es malísimo, sino por la técnica. Porque es que pone, como pusieron mal las comillas, ahora dice: el artículo 12 de la ley hipotecaria dice, 12, la inscripción de hipoteca expresará tal. Eso era, y ahora pone, como pusieron mal esto, las comillas la pusieron al principio de el artículo 12 dice, ahora tiene que decir también esa frase. Pero bueno, esto yo creo que lo hicieron también por fastidiar a los que hacen los códigos, los que publican los códigos. Civitas, Aranzadi y toda esta gente. En temas de vencimiento anticipado, cuando yo empecé, venían cláusulas verdaderamente absurdas. Una de las que yo más rabia me daba y por supuesto denegaba de plano era la que me decían que vencerá el préstamo cuando fallezca o se divorcien alguno de los cónyuges. Y yo les decía en la nota, con más educación, porque claro, esto luego tenía a lo mejor que pasar por recurso de la Dirección General de los Registros del Notariado pero básicamente le decía, alma de cántaro, tú no sabes lo que dice ese artículo 104, que me lo sé hasta yo, que lo he dicho antes.
Digo, pero es que los descendientes, porque lo dice el Código Civil, se subrogan en todos los derechos y obligaciones los herederos se subrogan en todos los derechos y obligaciones del causante. Es decir, ellos asumen la deuda en los mismos términos que la tenían. A lo mejor son más o menos solventes, eso no lo discutimos, ¿no? Pero lo son con su patrimonio más el patrimonio hereditario. Que es por eso por lo que cuando hay una inscripción de herencia no nos metemos en dudas de lo que hemos dicho antes de si hay asunción de deuda o subrogación de hipoteca, y está clarísimo. Y en lo de divorciarse, pues ¿qué quieren que les diga? Es que eso iba ya incluso en contra del jus connubii, que es una forma muy fina de decir que uno se puede casar con donde quiera, con quien quiera y cuando quiera. O sea, es que eso sí tenía que haber llegado a Estrasburgo. Pues no, nos metimos en las mareando la perdiz en otras cláusulas, pero no llegó, entre otras cosas, porque eso los registradores lo denegábamos sistemáticamente, ese tipo de cláusulas, porque ahí estaba clarísimo que eran abusivas, porque iban en contra de normas de orden público, ¿no? Ya les digo, incluso de la propia Constitución, ¿no? Entonces, ahora que nos venga con un artículo farragosísimo, ¿no?, como son todos los de esta ley, ocupa 73 páginas cuando yo la imprimí, ya les digo que Greta me tiene que tener una ojeriza, la pobre muchacha. Tasación a efectos de subasta. Esto a ustedes les interesa. Esto también, esa pregunta que les hago, si es que todo lo que viene aquí es la pura... o sea, esto... Yo no me saqué el doctorado en historias de estas, primero porque no tenía tiempo y segundo porque ya ven ustedes los doctorados como están ahora mismo. Una de las cosas que me ha llegado a la oficina son escrituras en las que me dicen que no pactan el procedimiento de ejecución extrajudicial, la venta ante notario, cosa que no tiene ningún problema, no es requisito para la validez de la hipoteca el que se pacte o no la venta extrajudicial. De hecho, nunca se ha utilizado, se empezó a utilizar en la crisis porque los bancos vieron que los juzgados estaban saturados y entonces se fueron a las notarías y entonces a los 3-4 meses de hacerlo dejaron de ir a las notarías porque vieron que era todavía más lioso, ¿no? Pues ahora estoy viendo que no las pactan. ¿Y por qué? Pues más o menos por la misma razón que están haciendo las tasaciones de la manera que las están haciendo. Porque ahí, lo saben ustedes, una serie de topes a efectos luego de ejecución en la subasta, ¿no? Y esos topes vienen en las normas de ejecución extrajudicial. Con lo cual, algún listo en las asesorías del banco les dijo, pues ya está. Muerto el perro se acabó la rabia. No pactamos la ejecución extrajudicial y en ese caso ya no tenemos los topes de ejecución con respecto a la tasación a efectos de subasta que se establece con carácter imperativo una vez que uno puede ejecutar su hipoteca. ¿Ustedes creen que cuando un caso de estos llega a Estrasburgo, en que haya una ejecución que no respete esos topes, con el argumento que ponga ahí el abogado de turno defendiendo la postura del Santander, BBV, tal, me da igual, el banco que sea, ¿ustedes qué creen que van a hacer los magistrados de Estrasburgo? Van a pegar un palo y bien gordo. Para evitar ese palo bien gordo, es para lo que estoy yo, para decirles que eso no puede hacerse. Pero es que entonces se enfadan conmigo y van, porque de estas cosas también se entera uno, y van al ministerio y le dicen, es que hay un registrador por ahí en Feranís que nos tiene manía y nos dice que esto no se puede hacer. Y el ministro, la ministra de Economía, pues claro, yo no la conozco, si la conociera sé que me llevaría bien con ella, porque yo soy una persona, ya lo ven, bastante agradable y tal en el trato. Pero como no me conoce, pues claro, evidentemente se va a poner de parte de esta gente. Y entonces luego se llevarán el susto dentro de 3 o 4 años, durante la crisis, cuando venga a Estrasburgo y les diga, sí, que esto se puede hacer. Pues no. Eso es una cláusula abusiva como un castillo. Porque cláusulas abusivas lo son por acción y por omisión, ¿no? También lo que no se pone puede ser abusivo, si del conjunto del contrato resulta que lo es.
Esto de la cobertura de las responsabilidades obedece exactamente al mismo problema. Yo de un tiempo a esta parte me he encontrado, ¿no?, con una situación fascinante, y es que ahora, a pesar de que en la escritura de préstamo que me llega, ¿no?, me pactan evidentemente los intereses y todas estas cosas tal, luego llego a la cláusula de responsabilidad hipotecaria y solo me garantizan el principal. Y digo, hombre, ya sé que ahora mismo estamos, ¿no?, con el tema del Banco Central Europeo, de si hay tipos de interés negativos y estas cosas y tal, y a lo mejor es que ya tienen miedo, ¿no?, de que les hagan incluso cobrar al banco. No, no, esto no es por eso, evidentemente. Es por pagar menos ITP a JD. Entonces, igual que están tasando a la baja, igual que hace unos años tasaban a lo bruto, ¿no?, pues para cubrir el 100%, aunque la ley decía que solo tenían hasta el 80%, y ahora al revés, durante unos años se tasó muy a la baja por cómo estaba el mercado, incluso en fincas que perfectamente merecerían más tasación, pues ahora se están tasando todavía más a la baja por el tema de que ellos no quieren pagar, pero es que incluso quieren, evidentemente, que la garantía solo ponga eso. Pero luego son muy ladinos y así, a lo tonto, confiando, ya les digo, en que con el depósito ya vale y que yo no voy a calificar, que con que me pongan a mí el numerito de serie de... que no lo ponen en la mayoría de las escrituras, dicho sea de paso, pero bueno. Me tengo yo que estar mirando ahí en el registro de condiciones generales una por una de cada banco, ahí, son larguísimas. A ver qué modelo están utilizando, pues a pesar de eso, ¿no?, luego me viene la cláusula de ejecución en la judicial, porque ya digo que la extrajudicial la quitan para el tema este de que no les limiten los intereses. Luego me dicen que pueden reclamar también los intereses. De hecho es peor, porque me dicen intereses así en general, no me aclaran si son los ordinarios, los de demora o los dos. Por supuesto lo estoy tirando para atrás. ¿Por qué? ¿Es válida la hipoteca en que solo se garantizan los principales? ¿El principal? Por supuesto que sí. ¿No? Ahora, lo que no me puede usted decir es que eso es lo que garantiza y que luego en el procedimiento de ejecución hipotecaria, si quiere usted ir al ordinario es su problema, pero en el de ejecución hipotecaria no puede usted reclamar ni un euro más de lo que está garantizado por la hipoteca. ¿Por qué? Porque la inscripción de hipoteca es constitutiva. Es decir, no hay más hipotecas que las hipotecas inscritas y tienen exactamente el contenido, ¿no?, y efectos que viene en la inscripción. Si yo no lo meto en la inscripción, ese pacto no existe. Y esto del domicilio electrónico efecto de notificaciones me encanta. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes las direcciones de correo electrónico que tenemos cada uno, los Hotmail, los Gmail y tal y todo esto. Imagínense ustedes las cosas que pone la gente de yo que sé, besitos @ no sé qué tal, en el domicilio efecto de notificaciones de la hipoteca. Esto lo he visto yo con estos ojos que se han de comer la tierra. Y lo he tenido que meter en el registro. ¿No? O sea, no tiene ningún problema, pero bueno, ahora obligan a esto. Y claro, el tema además es que la ley, para empezar, dice que es el del prestatario. Pero, como ustedes saben, y si no lo sabían ya por lo menos por lo que han oído antes, lo intuirán, uno puede hipotecar una casa que no es suya. Perdón, bueno, sí se puede hacer una hipoteca de esta, sería nula, pero bueno. Se puede pedir un préstamo y en garantía constituir la hipoteca sobre una finca de otro propietario que consienta evidentemente esa hipoteca en garantía de deuda ajena. Pues el domicilio a efectos de notificaciones, que con la ley hipotecaria en la mano se tiene que hacer constar el del deudor y el del hipotecante no deudor, pues en esta ley, que ya les digo que es tan avanzada, tan blockchain, tan no sé qué, tan no sé cuánto, yo al blockchain le tengo mucha manía porque me he pasado años peleándome con ese tema, hasta en el Banco Mundial, o sea, y hablándole a gente que por supuesto no tenía ni idea de informática, pero son los que luego tienen que decidir sobre la informática de todos los demás, y ese es el problema. Bueno, pues metieron el domicilio electrónico del prestatario, pero si es una hipoteca en garantía de deuda ajena, no hace falta que venga el del hipotecante no deudor. Bien, bien.
Y esta segunda pregunta, además, es tremenda porque yo he llegado a ver que incluso pretenden que ya la ejecución se haga por correo electrónico, por SMS, pasando directamente del juzgado. Estas son las cosas que pretenden colar. Y les decimos que no y se cabrean. Yo lo entiendo. Pero contra el vicio de pedir es la virtud de no dar, y nunca mejor en el ámbito de los préstamos. Les he puesto aquí otra foto de otro de mis juegos. Este se llama Love Squire. Esta es Bessie, mi personaje favorito. Como ustedes ven, es una vaca. Con esta ley, lo pensaba cuando estaba haciendo esto, nos van a ordeñar más, pero no mejor. ¿Por qué? Porque las normas de sobreprotección, esto lo vemos, por ejemplo, en el mercado del alquiler, ustedes lo saben porque esto lo ven a diario. Tanto la sobreprotección del casero como la sobreprotección del inquilino son un desastre, porque acaban perjudicando a unos y a otros. Pues en los préstamos hipotecarios pasa exactamente lo mismo. Yo les decía aquí que la Ley 5/2019 era el monstruo de Frankenstein, y se lo decía con educación, porque evidentemente hubiera empleado palabras más fuertes, pero hay señoras delante, y entonces yo soy español antiguo, me crié enfrente de un colegio de pago, y entonces no. Esta ley encarece el crédito, pero no solo en dinero, sino también en tiempo, y es por lo que ya les digo que se saltan a veces la ley a la torera. No protege adecuadamente a los consumidores, fomenta la usura, esto es una cosa que ya he constatado, y por desgracia las entidades de crédito están buscando toda clase de trucos sucios para saltarse lo que dice la ley. Que la ley nos dice que tenemos que depositar nuestras condiciones generales en el registro de condiciones generales de la contratación. No las depositamos y vamos a presionar al gobierno para que nos diga que son válidas como condiciones particulares. Que la ley nos dice que tenemos unos topes de intereses. Vamos a pactar, vamos a quitar las cláusulas donde viene eso y vamos a decir que hacemos por principal y que luego ejecutamos por principal y por intereses. Que esa, por cierto, es una de las definiciones que hay de préstamo usurario en la Ley de Represión de la Usura de don Gumersindo de Azcárate, que se sacó en 1908 y que está muchísimo mejor, evidentemente, en todos los aspectos que ahora, que esta ley. Sigue vigente, afortunadamente, y por eso yo a veces la utilizo como argumento cuando tengo que poner ciertas notas de defecto. En fin, yo no les quiero aburrir más, que siempre me toca la última ponencia. Yo solo les quiero dar las gracias aquí con Aki, con Suzumi y con Kaoru. A Kaoru ya la conocen de antes que la he puesto. Mis 3 waifus, como llaman los japoneses a la mujer ideal, bueno, pues aquí 3 mejor que una, además una ya lo ven, una chica gato y además vestida de criada. ¿Yo qué más quieren? En fin, muchas gracias por su asistencia y... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, señor Hurtado? Sí, hola Teófilo. Bueno, asistí, creo que la última vez cuando coincidimos en Málaga yo puse una diapositiva de un comentario que había oído sobre el borrador de esta ley que había redactado, no sé si te acuerdas, un catedrático que yo lo oí en un congreso en Jaén, y la ponencia se titulaba Hacia la abusividad transparente. ¿Te acuerdas? No sé si lo puse en una diapositiva. Lo he quitado esta vez, porque me parecía un poco reiterar cosas, ¿no? Pero prácticamente aquella historia era con el borrador, pero estoy viendo que con la ley prácticamente volvemos al mismo. Y es que me pareció muy sugerente, porque hemos hecho efectivamente una ley para proteger al prestatario, digamos al consumidor de servicios financieros, pero en realidad lo que estamos haciendo es hacer transparente lo que había venido siendo la abusividad de la que teóricamente habían sido penalizados por falta de transparencia. Si lo hacemos transparente... Claro. Entonces, bueno, esa era la pregunta que te quería hacer, si realmente... porque yo no he entrado en la ley, ¿no? Otro comentario que te quería hacer a colación un poco de mi ponencia anterior era, en algún artículo yo he publicado
que me parecía absurdo, entre comillas absurdo también, ¿no? Que se hiciera esta ley de crédito hipotecario y se hubiese ignorado el negocio principal. Es decir, los agentes de la propiedad estamos desregulados desde el año 2000 y desde el año 2003 no tenemos ningún tipo de regulación. Por más que los catalanes digan que están regulados, en el fondo es una pantomima en procesos de crecimiento, precrisis, ¿no? La realidad es que estamos desregulados y resulta que se ponen a regular el negocio que es accesorio del negocio principal, cuando el negocio principal está totalmente desregulado y precisamente la asimetría informativa no hay forma de eliminarla. Entonces, quería conocer tu opinión respecto. Totalmente. Una de las cosas que he dicho precisamente es esa. Si yo fuera API, primero sería muy mal API, seguro, pero si lo fuera, evidentemente una de las cosas que preguntaría cuando fuera el comprador es decirle, oye, pero tú puedes pagar esto, ¿cómo va qué banco has buscado, tal? ¿Te puede cubrir suficientemente el interés, todas estas cosas, tal? A lo mejor es meterme en camisa de 11 varas, pero es lo que hubiera evitado a lo mejor todos estos años, el que la gente se hubiera entrampado de mala manera pidiendo préstamos que no podía pagar, ¿no? Comprando casas que estaban muy por encima de sus posibilidades, ¿no? Entonces, la ley, su objetivo inconfesable, es salvar básicamente la responsabilidad de las entidades de crédito. No es otro. Es decir, ellos quieren que cuando haya alguna reclamación ya puedan decir, mire, no nos pueden acusar efectivamente de falta de transparencia porque todo esto viene en la ley y nosotros nos hemos ajustado a normas imperativas contra las que no cabe ningún pacto en contrario. No es como antes que se decía, por ejemplo, tal. Además es que los pactos que se prohíben incluso son bastante absurdos, porque una de las cosas que se prohíbe es el interés compuesto, que evidentemente es válido porque lo dice el Código Civil, es válido también según el Código de Comercio. Nosotros, registradores, no lo inscribíamos nunca, aunque fuera válido, ¿no? Porque suponía una indeterminación en cuanto a la responsabilidad hipotecaria, pero no estamos negando la validez del pacto como tal, sino el que no fuera inscribible porque perjudicaba a terceros que cuando comprara un señor la casa con esa hipoteca no sabía si ese señor debía 100.000 o debía 150.000. ¿No? Entonces, todas estas cosas, todos los varapalos que le han caído, primero evidentemente a los bancos, pero también a nuestra nación en conjunto, ¿no? Ahí, ante las instancias comunitarias, esto es lo que se quería salvar. Evidentemente, como no se puede decir así, se dice que es una norma para la protección del consumidor. Pero bueno, para que me protejan así, yo casi prefiero que me quede como estaba. ¿Qué quieren que les diga? Claro, yo, desde luego, tengo clarísimo, y esto lo he dicho varias veces, yo sé que parece que les estoy haciendo la pelota, pero es la verdad y la prueba ya lo saben, es que el único videojuego que hay en el mundo protagonizado por una API lo hice yo, o sea que algo del éter de Jan Jan Mobile, se llama la chica Isabela Santos, y es de terror, evidentemente. Yo, cuando fui a comprarme mi casa, no pensé que por ser registrador yo ya lo podía hacer todo. No, yo lo primero que hice fue irme a una agencia. Naturalmente. ¿Por qué? Precisamente porque sé cómo van estas cosas y todos los líos que puede pasar. Y que esto es una jungla, ¿no? Y que yo, por mucho que me conozca el dónde vivo y todas las historias y tal, me voy a meter en un jardín del que difícilmente pueda salir, ¿no? Pues lo primero que quería hacer era ponerme en manos de profesionales. Si el objetivo de esta ley fuera efectivamente proteger al consumidor, claro que hubiera tenido en cuenta a los APIs. Naturalmente. ¿Por qué? Porque solo hay hipoteca en el 80% de los casos cuando la gente se va a comprar la casa. Luego, efectivamente, hay gente que para hacer reformas se la pide la hipoteca, para montar un negocio, lo que sea, pero si vamos a las estadísticas que yo manejo, el 80% de la gente pide hipoteca porque 5 minutos antes se ha comprado el piso, o se ha comprado el local o lo que sea. Esto, que es una evidencia empírica que yo creo que hasta los políticos de todo el espectro, que cada vez es más amplio, que tenemos en el Parlamento,
pueden entender, pues luego por oscuros intereses se hacen las leyes como se hacen. Yo ya ven que les hablo de esto de una forma bastante descarnada, por eso pongo también estos dibujitos bonitos para que no se piensen que soy tan mala persona como parezco. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, sin más, aquí hemos terminado las segundas jornadas del Colegio de Agentes de la Propiedad. Os esperamos el año que viene y en los actos que hagamos de formación en el colegio. Muchas gracias a todos.